Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, vamos a recibir a Basilio Sánchez. Bueno, electo vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos autorizado de la República Dominicana. Próximo presidente también, porque sabes que la vicepresidencia es como una especie de trampolín. Siempre ven ascenso. Sí, eso es importante. Basilio, interesante que tú estés aquí en este espacio, porque quería preguntarte, y seguro que los amables televidentes tienen esa inquietud, y tú conoces de esa área, sobre cómo tú ves que se ha comportado o el resultado de las medidas que tomó la Dirección General de Impuestos Internos a partir del mes de mayo con esto de nuevos números seriales de comprobante fiscal, nuevas reglas de colocación de datos específicos en sitios específicos del formato de las facturas a emitir, lo cual pudo haber tenido un efecto positivo en términos de transparencia, pero tal vez pudo haber tenido un efecto de retraso en términos de la agilización de los sistemas de pago a través de facturaciones. Gracias, Esteban. Buenos días, don Alex. Estamos aquí. Buenos días, como siempre. La verdad, Esteban, que toda esta medida de control que la Administración Tributaria, pues, en este caso de la DGI, ha establecido, ha provocado mucho, diríamos, retraso en el ajuste que el contribuyente ha tenido que hacer para poder cumplir, porque recuerda que son unos efectos seguidos de cumplimiento. Por ejemplo, cuando tú tienes una fecha límite el 15 de cada mes para remitir todo el conjunto de informaciones según la normativa, y tienes hasta el día 20 para declarar el ITEVI. Entonces, yo diría que la parte más compleja en todo este proceso ha sido justamente el poder ajustar el IT1, o sea, la declaración de ITEVIs mensual, que ha traído consigo un anexo A, que tiene un conjunto de información que son puntuales, por ejemplo, como el caso de las ventas en efectivo, las ventas a crédito, con tarjeta de crédito, una información que no estaban recogidas, diríamos, en la experiencia anterior. Y con eso, entonces, los formularios de reporte de venta, en el caso del 607, que trae consigo, diríamos, las mismas marcas de informaciones que se revelan o se entrecruzan en el formulario de declaración de ITEVIS. Entonces, diríamos que todas estas modificaciones tienen un impacto hacia lo interno de las instituciones y diríamos que a lo externo de la institución. ¿Sube el costo de operación de las empresas? Si no sube el costo, por lo menos amerita un mayor esfuerzo del personal interno y todo eso genera retrasos. Pues de alguna manera impacta. Y adicionar a eso, por ejemplo, en la regulación normativa de este año, pues también estableció como condición que la compra que un cliente haga por encima de 50,000 pesos, pues había que recoger los datos de esa persona, o sea, la cédula, la RNC, que dicho sea de paso, Esteban, es bueno aclarar que recientemente se emitió la norma 10-18 que modificó entonces el tope del efectivo de 50,000 a 250,000 pesos, porque sabiamente la Administración Tributaria, en este caso la DGI, entendió que eso estaba retrasando y creando un trauma en la economía. Porque ya cualquiera hace una operación de 60 o 70 mil pesos, Sí, o sea, cualquier colmado. Una estufa. Sí, un salón de belleza en un barrio, cualquiera te mueve fácilmente 70 o 80 mil pesos además, un ratito. El impacto también, la Entonces, variación que está en el dando tipo de detalle. cambio. Correcto. Y además en esa medida hay un elemento, y es que debemos tener pendiente que nosotros estamos también ante el efecto de una ley de implementación de prevención de lavado de activos, que de alguna manera eso se entrecruza, o sea, Sí. para el ciudadano, para ese comerciante, ese cliente, pues también hay una lectura con toda esa dinámica. Y yo creo que la administración tributaria tiene que ir de alguna manera asimilando que es un proceso de ajuste que se tiene que ir dando. Inclusive, de hecho, habría que ver el reporte reciente de las cifras de recaudación, pero debe haber cierto enfriamiento en esa evolución, porque el ajuste
hay que darle el tiempo para poderlo, Sí, que poderlo tal vez asimilar. si no bajaron las recaudaciones, por lo menos pudieron haberse desacelerado el ritmo de crecimiento que venía llevando durante los primeros meses del año, que vimos a la DGI muy diligente, anunciando los niveles de recaudación extraordinarios que había tenido en los primeros meses del año. Sin embargo, ahora, como dice Alex Jiménez, fuera del aire, percibimos como una especie de silencio o de menos actividad informativa de parte de la autoridad tributaria. Están concentrados en los cursos a los empleados de las empresas, periodistas y también a la propia población dominicana. Pero lo que pasa es, Esteban, y ahí conecto con Basilio, es que se han juntado muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú juntas la ley de prevención de lavado de activos con muchas medidas económicas, porque por ejemplo esta semana el presidente de la República se reunió con el Consejo de Competitividad y adoptaron también otras medidas. Pedro Mato hablaba del REA. Adoptaron medidas importantes tras esa reunión del Consejo Nacional de Competitividad ampliado en el Palacio Nacional. Se emitieron varios decretos, uno de ellos hace referencia a la creación de una ventanilla única para los trámites de permisos del área de construcción. Yo nunca he creído mucho en las llamadas ventanillas únicas, porque aquí eso como que no camina nunca. Se anuncia con mucho bombo y platillo y no se avanza en ese sentido. Sin embargo, hay otro decreto que se emitió que es importante, porque es un decreto que tiene que ver con una mayor rigurosidad en cuanto a en cuanto al procedimiento de registro de logos y de nombres comerciales en el INAPI, en la ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay una serie de gente, Alex, que se dedica a registrar nombres. Y a vender nombres. Y entonces luego tú tienes tal vez un negocito con un nombre ahí que tú no lo has registrado. Yo vengo y lo registro y después, mira, ese nombre es mío. Sí. Y tú tienes que negociar conmigo para que tú me des. Sí. Entonces, el nuevo decreto lo que busca es modificar la norma que se refiere a esa parte para establecer mecanismos de control mediante los cuales si usted va como empresario o como persona física a registrar un nombre y es un nombre comercial que tiene que ver, por ejemplo, con leche, usted tiene que especificar si usted es importador de leche o demostrar que usted es productor ganadero, o sea que usted tiene un vínculo que se relaciona con el nombre o el logo sobre el cual usted quiere hacer un registro. Y no que usted va como un ciudadano cualquiera. O si compra leche, si le va a dar valor agregado. Entonces, claro, no que usted va a llegar como ciudadano cualquiera, como ocurre ahora, que tú entras a internet, buscas un nombre, qué sé yo, cualquier nombre, puede ser hasta de un canal de televisión o de un medio de comunicación, no está registrado, no aparece registrado, ya tú entras y ya eso es tuyo. ¿Y usted es empresario de las comunicaciones? No, pero entonces si usted es un empresario de las comunicaciones, ¿para qué usted está registrando un nombre comercial de un medio de comunicación? Y entonces, no es la ley que establece todo lo que tiene que hacer una API. No, la ley establece lo que tiene que ver con el registro de nombres, pero el reglamento es lo que establece cuáles son los requisitos. Entonces, como es un reglamento, es por parte del Poder Ejecutivo, el decreto lo que hace es que manda a modificarlo. Es importante eso, es importante. Ahora, lo que quería preguntarte también, Basilio, en cuanto a la autoridad tributaria, es que vemos que las medidas que ha adoptado Impuestos Internos en los últimos meses se refieren a aumentar la regulación sobre los regulados, o sea, aumentar la vigilancia y los controles sobre las empresas o las personas físicas que ya están registradas, que ya están bajo regulación o bajo control, si se quiere, de la autoridad tributaria. Sin embargo, no vemos ninguna medida, por lo menos visible, tendente a aumentar la regulación hacia los que no están regulados, hacia los que no están formalizados, hacia los que no están registrados como contribuyentes de manera formal. Sí, lo cierto es que la tarea que tiene la administración tributaria es amplia, es muy pesada, porque debemos tener pendiente que sobre ella descansa todas las aspiraciones del gobierno central, básicamente porque, ¿verdad?, ya con el tema de los tratados y eso, pues en impuesto interno es que está el grosor de las recaudaciones. Yo diría, Esteban, que si nosotros hacemos un análisis de la ruta de control que tiene ahora mismo la Dirección General de Impuesto Interno, prácticamente está cerrando todas las brechas importantes. De evasión. Sí, por ejemplo, si vamos a la parte del consumo con tarjeta de crédito, pues ya ahí eso está controlado totalmente. De alguna manera, la DGI tiene
está haciendo un esfuerzo bastante intenso con el tema de las impresoras fiscales. O sea, se están notificando los negocios que se están identificando como obligados de impresora fiscal y se le está estableciendo una multa, que es importante que el contribuyente que tiene una condición que le caracteriza para tener una impresora fiscal vaya haciendo su acercamiento a la DGI, porque le están multando en la medida que se están haciendo las inspecciones. Por ejemplo, si hay una tienda, hay un negocio que vende al detalle y califica para impresora fiscal, automáticamente pues le están notificando la multa y le están obligando a establecerla. Fíjate, Esteban, ya con anterioridad, por ejemplo, a toda este esfuerzo que ha hecho en este año, tú tienes, por ejemplo, normas por ejemplo, en el 2008 hubo una norma que se estableció para la industria, por ejemplo, donde obligaba a la industria a no emitir comprobante de consumidor final a ningún cliente, a ningún comprador. ¿Por qué? Porque se detectaron que pequeños negocios iban a una industria, por ejemplo, una industria que vendía, por decir, plástico o cualquier otra materia prima o rubro terminado, y tú le hacías una compra mediana, ¿verdad? Tiene una pequeña tiendecita y pedía un comprobante de consumidor final. Y como pedía un comprobante de consumidor final, no había mecanismo de cruzarte esa compra. Entonces, con esa norma, pues se le prohíbe a la industria emitir comprobante de consumidor final. Entonces, pero ¿y cómo hace para vender con una emisión de un comprobante para crédito fiscal? O sea, porque de repente tú no vas a perder el cliente, y tú dices al cliente, no, yo no te puedo vender, tiene que darme un RNC obligatoriamente. Que son miles de gente. Si no, no te vendo. Así es. Si no te vendo, te pierdes la venta. Sí, eso le ha permitido a la administración, a la DGI en este caso. Pero eso es reciente. Identificar. No, viene desde el 2008 ya. Pero no se estaba aplicando. Sí, ninguna industria emite comprobantes. Por lo menos la norma le prohíbe. Si hay alguna que lo hace, pues con consumidor final, pues está violentando la norma. Inclusive hay otro punto donde la DGI está también actuando, y es con las personas físicas, sobre todo con personas físicas que tienen movimiento en cuenta de banco importante, están siendo notificados. O sea, hay un gran esfuerzo de ir cerrando las brechas de esos contribuyentes. Evidentemente hay sectores donde se le hace difícil a la administración tributaria penetrar. Por ejemplo, cuando tú caminas por sectores, La Duarte, Villa Consuelo, y te encuentras con una dinámica de negocio, habría que ver entonces cuál sería el plan alterno que la administración tributaria tendría que diseñar. Sí, que son negocios informales. Para captar esa. Pero yo te tengo una pregunta interesante, como siempre. El consumidor final, que es mayoritario aquí en los comercios, en las plazas comerciales. Que no evade impuestos ese. No evade impuestos. No ¿Cuál impuestos. es el aporte que hace el consumidor final, que pague el ITEVI, que paga todo lo que le cobren en la factura Sí, que porque, emite? porque no es agente de retención, tiene que pagar todo grabado. Estoy haciendo una pregunta para rendirle un homenaje al hijo de Herrera, que va a un supermercado y compra, dice, deme mi factura y paga su ITEVI. Sí, la verdad es que hay que seguir apostando a todo este mecanismo de transparencia. Por ejemplo, el tratar de... ¿Cuál es el aporte, por ejemplo, a nivel porcentual de los ingresos fiscales de los que utilizan la factura de consumidor final comparado con los otros que pagan impuestos? Me refiero, que ya te reciben como empresas la factura de crédito fiscal. Esos son de los temas que habría que ver en materia de incentivo, por ejemplo, para ese, ¿verdad?, ese buen contribuyente, porque al final de cuentas, como dice Esteban, ese se convierte en un buen contribuyente. Sí, porque ese no tiene forma de evadir. No, pero además, aquí se vive diciendo que la gente no paga impuestos. Muchos economistas viven teorizando en los medios que la gente no paga impuestos. Entonces, una persona que tenga un carrito y va y compra un galón de gasolina, ¿cuánto tiene que pagar de impuestos? Ahí está pagando impuestos. Así es. 60 billetes por galón. Y no puede evadirlo. No tiene forma de evadirlo. Si va a una cadena de supermercado y compra 5,000 pesos y le emiten una factura de consumidor final, está pagando sus impuestos. Sí. Si viene y hace una transferencia bancaria, está pagando impuestos.
Si emite un cheque con una cuenta corriente, aunque sea de 200 Está pesos, pagando paga impuestos. el Automático. 0.15%. Sí. ¿Y de dónde que esos economistas dicen que la gente no paga impuestos? El problema está en el intermediario. El ¿verdad? intermediario, que lo lleva. el famoso agente de Bueno, es retención. otra cosa. Correcto. Estamos hablando del pueblo, cuando El va y pueblo que compra. no tiene forma de evadir impuestos y no tiene ningún tipo de retorno o compensación de parte de la autoridad tributaria, porque el retorno o la compensación pudiera ser con base en los servicios públicos que ofrece el Estado, pero el problema es que los servicios públicos que ofrece el Estado son deficientes, por lo tanto el contribuyente no recibe nada a cambio y paga todos sus impuestos sin tener mecanismo de evasión. Por eso es que ocurre aquí lo que ocurre cuando tú tienes un contribuyente que va a comprar un artículo y entonces el vendedor le dice, bueno, mira, si tú pagas en efectivo y te lleva el artículo sin factura, yo te voy a hacer un descuento de un 20%. Y el doctor dice, está bien. Incentivo a la evasión. O sea, Es un incentivo a la evasión, claro. pero yo como consumidor final acepto ese incentivo a la evasión porque como la autoridad tributaria y el Estado no me dan nada a Lo cambio, recibe directo. cuando yo pago mis impuestos completos como consumidor final, bueno, como no recibo nada a cambio y este evasor me está ofreciendo un 20% de descuento, bueno, pues dame mi 20% de descuento. O sea, motiva o incentiva la evasión el hecho de que el Estado no le devuelva al contribuyente o consumidor final, ni directa ni indirectamente, una parte de lo que pagan impuestos. Basilio, hay que reconocer que Magín Díaz ha hecho un esfuerzo en la DGI por incrementar los ingresos fiscales. Sí, definitivamente. El doctor Díaz ha hecho un esfuerzo. Sí, sí. El trabajo que... Naturalmente es una economía complicada, ¿eh? Sí, complicada de todos los puntos de vista, porque esto no es tan fácil tampoco dirigirlo, ¿eh? No. Sí, y yo creo hay que reconocer la complejidad del sistema tributario nuestro y lo cierto es que, y lo ha dicho el director de impuestos cada vez que tiene la oportunidad de estar en algún escenario. Por ejemplo, cuando usted como autoridad responsable de la recaudación, por ejemplo, le cargan la responsabilidad de una ley de prevención que nada tiene que ver con la recaudación, don Alex. Es un trabajo que o hasta sea, puede limitar claro que las otras áreas. Lo limita porque es que le está dando una responsabilidad donde tiene que rendir cuentas de la efectividad del cumplimiento de esa ley. Entonces es prácticamente con tus mismos recursos, porque por ejemplo, si vemos, la DGI no ha recibido un presupuesto adicional para administrar todo el proyecto de la ley de prevención de lavado. Entonces yo creo que la verdad que don Magín ha hecho un trabajo. Y yo soy de lo que digo que el director de impuestos le pusieron un arsenal de armas para atacar la evasión y la ha utilizado todas. O sea, si vemos, él ha atacado con todas las herramientas que tiene para ver cómo incide en ese impacto. Ahora, que yo entiendo que convendría en este momento es patrocinar una ley de amnistía que pueda ayudar a cumplir con esta nueva regulación de la ley de prevención. Yo creo que le quitaría mucha presión a toda la esfera económica, porque usted estar en el proceso de exigencia del cumplimiento de una ley de prevención de lavado, sin antes crear un mecanismo de alguna manera de quitar ese temor con ciertas, diríamos, ciertas figuras en las economías de la gente. Por ejemplo, usted tiene personas que tienen patrimonio que no necesariamente es un patrimonio que ha sido declarado y que ha sido, diríamos, obtenido en actividades criminales que pudieran tipificarse más allá que no sea probablemente un incumplimiento fiscal en el camino, en la historia de esa persona. Sin embargo, hoy tú tienes que nuestra ley de prevención del lavado pues tipifica la evasión fiscal y pudiera cualquier ciudadano que tiene un patrimonio encontrarse entonces en una situación verdad, complicada con eso. Muchas gracias, Basilio Sánchez. Lo que te queremos siempre aquí, Basilio, naturalmente tú estás muy ocupado. Gracias por tu presencia como siempre, siempre orientadora. Y Esteban, ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana.